Muy buenas tardes a todos los que nos están observando a través de Dulo la Atención Médica Digital. Los saluda como siempre un servidor, el doctor Oscar Castelo, director de Dulo la Atención Médica Digital. Y pues bueno, hoy nos encontramos conmemorando el Día Mundial contra el Cáncer, para lo cual pues nos está acompañando un invitado pues bastante acorde a la fecha y con quien precisamente surgió esta iniciativa de conmemorar este día pues precisamente con un live. Él es el doctor Sergio González Infante, quien pues bueno es egresado de aquí de la Universidad Autónoma de Zacatecas como médico general, quien además se formó como cirujano en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Él también hizo la subespecialidad de oncología quirúrgica en el Instituto Nacional de Cancerología y así como entrenamiento en el extranjero en cirugía hepatopancreato-biliar en la Universidad de Alabama en Estados Unidos, cirugía de mínima invasión en cáncer gástrico en la Fundación Paraná de Cáncer en Tokio, Japón, y es presidente de la Asociación Civil Aglavar para ayuda a pacientes con cáncer. Doctor, lo saludo con mucho gusto, ¿cómo está? Muy buenas tardes a todos los que nos ven, los que nos escuchan. Muchísimas gracias por la invitación, Castelo. Siempre un placer estar aquí platicando contigo y dando información a todos nuestros seguidores. Nosotros muy agradecidos con que nos preste su tiempo, pues una persona muy ocupada, más yo creo que en este día, entonces, pues qué mejor que tener un invitado de lujo como usted. Doctor, pues bueno, si gusta vamos a comenzar, no sé si tenga algún mensajito previo además o iniciamos ya con lo que es el desglose del tema, que sería cuál es la importancia de tener pues este día que conmemora, ¿no? Esta batalla, esta lucha contra el cáncer. Es muy, muy importante este tipo de iniciativas. Este 4 de febrero, a través del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, ha tomado mucha fuerza año con año. O sea, es a nivel mundial. A nivel mundial, desde meses antes se gestionan actividades que se llevan a cabo el día de hoy, que van desde conferencias de pacientes, acompañamiento, donaciones, conciertos. Cada vez se va aumentando más las estrategias. Hay consensos, hay simposiums en los cuales van participando cada vez más México. Hay asociaciones, hay como un pequeño como de congreso de asociaciones que de lucha contra el cáncer también en el marco de este día, y todo con el fin de ir mejorando todas las estrategias, generar nuevas líneas incluso de investigación para poder combatir esta enfermedad. Y de lo que se centra este día es en generar conciencia, en dar información de cómo podemos prevenir. Es muy importante esto porque los gastos de la atención médica ya de la enfermedad de cáncer diagnosticada son muy elevados. Si bien día con día tenemos muchos nuevos medicamentos, muchos nuevos instrumentos, la tecnología va acorde a las necesidades de la enfermedad, también genera muy alto costo de todo esto. Entonces, se ha investigado y se ha propuesto desde hace mucho que realmente la inversión costo-beneficio siempre va a ser el prevenir, ¿no? Y se le ha dado mucho auge este año a estas estrategias de prevención, y la mayor parte de todos los que nos unimos a esta gran campaña a nivel mundial es lo que queremos, ¿no? Dar información de qué podemos hacer nosotros, ¿no? Yo no soy médico, tal vez, no pertenezco a los servicios de salud, al personal, pero yo qué puedo hacer por mí y por mi familia para poder prevenir el cáncer, ¿no? Sabemos que si nosotros prevenimos eso, pues por supuesto que vamos a beneficiar a toda una comunidad. Cuidándonos nosotros, cuidamos también a nuestra comunidad, ¿no? Y es importante porque el cáncer, como lo mencionamos, es un problema de salud pública. Cuando hablamos de las personas en edad reproductiva, hay una tasa específica que es la tasa o causa de muerte prematura, personas de 30 a 69 años.
nosotros vemos que la segunda causa de muerte, el 30% de las personas que mueren en este grupo de edad, son por cáncer. Solamente es superado por las enfermedades cardiovasculares, ¿de acuerdo? Entonces estamos hablando que en este grupo de edad, en la mayor parte de los países es la primera o la segunda causa de muerte. Hay otros países como México que está en tercero o cuarto lugar, pero es muy importante que estemos conscientes de que el cáncer es una enfermedad que llegó para quedarse, que las proyecciones que se tienen es en aumento. Por ejemplo, para México, la incidencia en el 2020 se calculó de 195,000 casos, pero para el 2040 se tiene una tasa de aumento del 56%. Entonces, esto es abrumador, ¿no? Si lo vemos en números, 195,000 versus 324,000. Es demasiado el aumento que nosotros tenemos. Y esto no es porque no lo podemos controlar, sino que cada vez los avances en medicina nos permiten que tengamos una mayor estimación de promedio de vida, que actualmente es aproximadamente 75 años. Cada vez vivimos más y cada vez vamos a diagnosticar más y vamos a tener más enfermos. Y también los tratamientos nos han ayudado a disminuir esa mortalidad. Justo el año pasado fue el primer año donde se logró un descenso en la mortalidad. Y esto fue gracias a, en gran parte, a la inmunoterapia de los avances, ¿no? Ahí tuvimos un problemita con el audio. Si pudiera repetirnos nada más la última partecita de gracias a qué factor fue que se pudo disminuir la mortalidad y la morbilidad en el cáncer. Ahí esa fue la parte que se cortó un poco. Justo los nuevos tratamientos, ¿no? En parte la inmunoterapia, específicamente en un cáncer que es muy letal, que es el cáncer de pulmón. Ahí es muy frecuente y es muy letal a nivel mundial, y ahí es donde se logró reducir ahí en un gran número, y esa tendencia que siempre hemos tenido a la alza durante las últimas décadas, ¿no? Sí, claro, se podría decir que digamos, el involucrarse tanto en diagnóstico y tratamiento de cáncer, hablando en toda la evolución que conlleva los avances tecnológicos y el conocimiento médico que tenemos ahora, pues es reciente. Entonces, al ver también todas estas proyecciones del aumento en la expectativa de vida, del aumento digamos, en el tratamiento de las otras enfermedades que hacían que la expectativa de vida fuera menor, pues bueno, se ha ido combatiendo, pero ahora tenemos esta parte que si no la combatimos, si no la abordamos como se debe, pues bueno, va a terminar por sustituir a esas otras enfermedades que al final de cuentas antes mantenían expectativas de vida más bajas. Y sobre todo, pues muy importante por todo lo que representa para el núcleo familiar y para el entorno también del paciente, ¿no? El saber que llega a manifestar una enfermedad de este tipo. Entonces, también pues por eso creo yo que es bastante importante que lo resaltemos, que le otorguemos un día para hacer conciencia. Y precisamente creo que tocó una parte muy importante. A lo mejor yo no soy médico, pero ¿qué puedo hacer yo? Y aquí es donde entra toda esta parte de colaboración social que es muy necesaria precisamente para recaudar fondos, precisamente para abrir más puertas a que se tenga acceso a los tratamientos, pero sobre todo pues a que se difunda el conocimiento de cómo podemos prevenir enfermedades de este tipo, ¿no? Y pues paso a la pregunta obligada, doctor. ¿Qué es en sí el cáncer? Es una excelente pregunta porque es algo que seguimos pensando que es una enfermedad, ¿no? Seguimos comparándonos mucho como pacientes y como familiares de pacientes cuando vivimos un caso cercano o propio de cáncer, y medimos los desenlaces en los conocidos como si fueran propios. Y esto no es así, porque el cáncer es un conjunto de enfermedades, es un grupo de enfermedades muy heterogéneo. Tenemos que el cáncer se caracteriza por un crecimiento descontrolado de un grupo de células de nuestro cuerpo.
esto le confiere a que se puede originar prácticamente en cualquier lugar de nuestro cuerpo, ¿sí? En la piel, en el pulmón, en el hueso, en el músculo, en la grasa, prácticamente en cualquier lado puede ser susceptible de origen de un cáncer. ¿Qué pasa cuando este grupo de células empieza a crecer descontrolado? Empieza a crecer descontrolado, empieza a evadir los mecanismos que se tiene en nuestro cuerpo para controlarlo, y precisamente el cáncer, una de sus características es esa gran capacidad de invadir localmente a los órganos que están adyacentes o a las estructuras, pero también de migrar hacia otros órganos a distancia, ¿no? Es cuando hablamos de metástasis. Esto es el cáncer. Son un grupo de enfermedades que son distintas, son más de 200 tipos de enfermedades que dan síntomas distintos, se diagnostican de manera distinta, tienen un tratamiento distinto y tienen un pronóstico muy distinto, ¿no? Tenemos cánceres muy benévolos, como lo es el cáncer de tiroides, y tenemos cánceres muy letales, como lo es el melanoma, los sarcomas, el cáncer de páncreas, ¿no? Que a pesar de tratamientos oportunos, generalmente el paciente va a tener recaídas o no va a poder controlarse la enfermedad. Entonces, algo que nos debe de quedar muy claro es que son un grupo de enfermedades y que nosotros, es por eso tan importante que sean atendidos por un especialista que tenga el conocimiento de cómo se abordan, cómo se tratan todas este tipo de enfermedades, porque no es una enfermedad, son muchas enfermedades. Claro, totalmente, toda una rama de la medicina y bastante amplia. Y precisamente por esto que menciona, creo que sería importante abordar el tema un tanto delimitado, y es por eso que una vez aclarado este concepto, quisiera que nos hablara un poquito, pues bueno, es su campo de trabajo, y que nos hablara en nuestro estado cuáles son los 5 tipos de cáncer más común a los que se enfrenta la población y si es igual en hombres y mujeres. Sí, excelente. Yo creo que esto es crucial y es una parte muy importante de la plática, porque si nosotros sabemos cuáles son los más frecuentes, nosotros vamos a saber o vamos a poder identificar algunos signos de alarma que nos den. Para empezar, antes de decir eso, bueno, es distinto para hombres y para mujeres. Para mujeres, las principales causas de cáncer son mama, en primer lugar. Igual es no solamente de casos nuevos por año, sino también de muertes por año es mama. En segundo lugar es cáncer cervicouterino, que de igual manera es el segundo lugar tanto de casos nuevos como de muertes anuales. En tercer lugar tenemos el cáncer de tiroides, sin embargo no es un cáncer tan letal, y ahí el tercer lugar de mortalidad anual lo tiene en las mujeres el cáncer de hígado, ¿sí? El cuarto es el colon, el cáncer de colon, que eso casi siempre es también uno de los más frecuentes, y el de endometrio, ¿de acuerdo? El del útero, por así decirlo. En el hombre es próstata el primero, es el que es más común que se diagnostique y es el más mortal también. El segundo es colon, sin embargo, en letalidad, ahí en los hombres gana el pulmón como segundo lugar. En el tercer lugar de más frecuente en hombres es el estómago, el cuarto es el pulmón y el 5 es el linfoma, ¿de acuerdo? Todo esto es muy importante porque, como vemos, en hombres y en mujeres son distintos los tipos y es precisamente de lo que hablamos. Cáncer no es una enfermedad, son distintos tipos. El tratamiento de un cáncer de pulmón tal vez no le sirve a un paciente con un cáncer de colon. El tratamiento es distinto, el abordaje es distinto, la cirugía, el tratamiento quirúrgico es distinto también en los tipos de tumores. Esto nos lleva a que los signos, que muchas veces cabe recalcar, el cáncer no nos da síntomas tempranos. Muchas veces que cuando empieza el problema es difícil que nosotros podamos identificarlo. Y cuando empieza a dar síntomas, nos da síntomas que se pueden confundir con otras enfermedades. Esto nos da un problema muy grande y que es que a pesar de que se acude a valoración médica, como nos da síntomas de otras enfermedades que no son cáncer, tardamos en diagnosticarlo de manera oportuna, ¿no? Entonces, para empezar, si quieres, vamos con las mujeres. Es un tipo de cáncer del que hablamos mucho, que es el de mama.
es una situación anatómica que también nos favorece porque los signos y los síntomas van a ser más visibles. La mama es una glándula que se puede tocar, que se puede identificar fácilmente si existe una ulceración, una bolita en la glándula mamaria o en la axila, que si hay sangrado, que si hay dolor, que si cambió la piel. Entonces es una manera más fácil de identificar esos síntomas tempranos. Sin embargo, por ejemplo, en el cáncer cervicuterino es más difícil. Afortunadamente, específicamente el cáncer cervicuterino, tenemos una forma de prevención secundaria que es el Papá Nicolau, que nos ha ayudado mucho a dos cosas: a identificar lesiones precursoras por infección del virus del papiloma humano, que en su gran porcentaje es el causante del cáncer cervicouterino, y otro, a detectar cánceres, pero en etapas tempranas. Y eso nos ha ayudado a disminuir un poco el diagnóstico en etapas tardías y en mejorar el pronóstico a nuestros pacientes. Ahí, en el cáncer cervicuterino, pues yo creo que lo más valioso como prevención primaria o como estar atentos a signos, pues es un sangrado, ¿no? Un sangrado transvaginal anormal, dolor al tener relaciones, un sangrado que bien, si no puede ser rojo como sangrado fresco, puede ser también como achocolatado, ¿no? Entonces, estos pueden ser síntomas que se pueden confundir muy fácilmente, sobre todo en mujeres irregulares que dicen, híjole, pues tal vez esto no me llegó antes mi regla, etcétera, ¿no? Entonces, a veces se hace difícil. Afortunadamente, y como recomendación, todas las mujeres con vida sexual activa, su revisión rutinaria con su ginecólogo. ¿Para qué? Para tener su Papá Nicolau, ¿no? Una vez que ya iniciaron su vida sexual activa, y dependiendo de los resultados, será la periodicidad con la que se llevará. Hablando del tercero en incidencia y frecuencia en mujeres, pues el de tiroides, generalmente nosotros lo que vamos a poder identificar como nos llegan nuestros pacientes es porque se notaron una bolita ya sea en el cuello o en la parte baja de la tiroides, donde empieza a crecer muchas veces. Ahí es indicativo de tengo que acudir, es un foco rojo que se prende, no es normal que tengamos bolas en nuestro cuello. Ahí tenemos que acudir con un médico especialista para que nos hagan estudios y determinen cuál es el motivo de que está pasando esto. En el caso de los hombres, el más frecuente, la próstata, generalmente se va a presentar, los pacientes en la noche se paran a orinar muchas veces, el chorro es de una intensidad menor, se corta el chorro de la orina, son síntomas primarios que, si bien no son exclusivos del cáncer de próstata, son un dato de alarma también. De igual manera, contamos con un estudio en sangre que nos ayuda a determinar qué tanto riesgo tenemos o no de que en verdad eso sea una inflamación de la próstata benigna o sea por algo maligno. En cuanto al cáncer de colon, que también entra dentro de los 5 frecuentes, tanto en hombres como mujeres, hay que estar muy atentos al sangrado en nuestras evacuaciones, a la alteración del hábito intestinal. Y me refiero a esto, a que de repente se hace una heces fecal que es como un tronquito, a veces como unas tiritas muy delgaditas, estos cambios a veces alternados con estreñimiento o con diarrea, son datos de alarma junto con el sangrado, ¿no? Ahí algo está pasando mal, hay que acudir a revisión para que nuestro médico nos indique qué estudios son los que nos debe de hacer inicialmente. En cuanto al cáncer de estómago, es difícil porque es un órgano intraabdominal, pero muchas veces nos puede dar dolor en la parte superior del abdomen, comemos y nos llenamos rápidamente, y un signo muy importante es que hagamos una popó que es muy oscura, eso lo decimos en medicina melena, y es un dato de sangrado, que quiere decir que ya hay una lesión en la mucosa del estómago que está sangrando y que nos está dando ese dato en nuestras evacuaciones de alarma donde tenemos que ir a revisarnos. Y qué bueno que lo menciona con esos signos y específicamente llamarle así, de alarma, ¿verdad? Porque si hacemos la comparativa, luego a veces se normalizan estos síntomas. Se da por hecho que cuando el hombre llega a cierta edad, tiene que ocurrir esto de que el chorro disminuye en calibre, de que orine, luego dicen que como tartamudo. En las mujeres, como usted lo comenta, estos cambios en el ciclo luego a veces hacen de, es una bolita, a lo mejor es por el estado de mi ciclo, es un pequeño sangrado
ahí en otra etapa fuera del periodo, pues es que soy irregular. Y entonces aquí es importante esto, cualquier cosa que signifique un cambio, sobre todo por estos síntomas que luego a veces se van a dar por normal, bueno, hay que estar enterados de que no debe de ser así. Si nosotros tenemos un cambio en el cuerpo, lo primero, pues bueno, es acudir con un profesional que nos diga si eso es normal o no, que obviamente ya vimos que no debe de ser así, que son signos y síntomas de alarma y que pues bueno, nos haga estas pruebas de detección oportuna o de tamizaje y precisamente es esta parte a donde quisiera avanzar, donde digamos que nos hable un poco sobre las estrategias para familiarizar a la audiencia que se tienen para el diagnóstico oportuno de estos tipos de cáncer, que pues bueno, por ahí hay muchos programas, cuando los médicos pasamos por nuestro servicio social nos familiarizan mucho con estos programas, sobre todo en la parte de cáncer, ¿no? Y otra cosa que quisiera recalcar ahora, por la parte de la mencionada gastritis, ¿no? Incluso vemos que hay anuncios que te dicen, si tienes gastritis, tómate esto 14 días, y que actualmente el abordaje ya cambió, aunque si bien no estaba en estas estrategias donde si alguien iba por gastritis se tuviera que descartar el Helicobacter pylori o neoplasia independientemente de la edad, independientemente de la intensidad del cuadro, bueno, ahora sí se toma esta parte. Si tienes un paciente con gastritis, como se conoce más coloquialmente, pues bueno, no pierdas el tiempo y también dale oportunidad de descartar una bacteria que nos puede producir cáncer o bien que ya haya ahí cambios neoplásicos. Pero retomando un poquito la pregunta, si pudiera hablarnos de las estrategias para familiar un poquito a la audiencia para diagnosticar oportunamente o descartar este tipo de enfermedades. Es precisamente un punto muy importante que se toma en este día, que se trata de hacer anualmente en estos simposios, de generar nuevas estrategias, de ver qué tan efectivas han sido en otros lugares y tratar de emularlas en el resto de los sitios donde vamos rezagados, como lo es México. Hay muchas estrategias. Dentro de las estrategias que son estas estrategias de prevención secundaria, lo tenemos, por ejemplo, para cáncer de mama, lo que es la mastografía, que ya lo hemos hablado anteriormente también en un live, pues bueno, donde la mastografía se debe de realizar después de los 40 años en todas las mujeres. Estos estudios se llaman de tamizaje y estos estudios son enfocados a una población sana para tratar de identificar un problema de salud que relativamente es frecuente en una etapa temprana y poder solucionarlo, es decir, hacer ya unas intervenciones terciarias que nos ayuden a corregir esto, ¿no? La mastografía, el Papa Nicolau para el cáncer cervicouterino y específicamente para el cáncer cervicouterino tiene relativamente poco tiempo que se introduce ya el esquema de vacunación de nuestras niñas, la vacuna para el virus del papiloma humano, ¿no? En otros países está también ya para los niños, incluso para las personas que ya iniciaron una vida sexual, que son mayores de 15 años, hay otros países y se está comprobado que también les es útil, no solamente a las mujeres para prevenir el cáncer cervicouterino, sino también para prevenir cáncer de la cavidad oral u orofaringe y en la región anogenital, ¿no? Entonces, estas son parte de estrategias muy directas encaminadas hacia la enfermedad. Hay otros países que tienen ya también protocolos, está empezando a implementar en México, el INCAN tiene un programa, por ejemplo, para cáncer de colon, donde ya a cierto grupo de edad van todos a una prueba inmunológica de detección de hemoglobina a cantidades muy pequeñas en las heces. Si sale positiva, le tenemos que hacer una colonoscopía. Y son pruebas, son programas como pilotos que la vía, lo ideal es que lo vayamos, que veamos esta efectividad y la utilidad que pueda tener en nuestra población general, ¿no? Son todas estas estrategias que se empiezan a implementar. Sin embargo, también hay otras que no vemos tan frecuentemente. Otras estrategias como lo es en eliminar los factores de riesgo que conocemos, modificarles. Y aquí podemos hablar de las políticas públicas que se tienen para el control del alcohol, ¿sí? Del alcoholismo, del consumo de alcohol,
del tabaquismo, que ha tenido un fuerte impacto a tal grado que la misma industria tabacalera ya se puso una fecha de que se va a acabar al menos los cigarros como los conocemos comúnmente, ¿no? El cigarrillo con filtro. Ya se han visto muchas otras alternativas, les ha pegado mucho lo que es los impuestos, el etiquetado. Y hablando de esto del etiquetado también, algo que impacta y que yo creo que es algo muy bueno que ha sucedido en los últimos tiempos, no solamente en México, sino en el mundo, es este etiquetado de los alimentos, ¿no? La alimentación es algo que en la idiosincrasia del mexicano lo tenemos muy arraigado. Somos pro obesidad, híjole, que está, no, este niño no está sano, no está gordo, no, este está gordito, está bien sano, ¿no? Este sí va a aguantar todo. Y no por nada tenemos los primeros lugares en obesidad, tanto infantil como en adultos mayores. La obesidad propia, lo vamos a hablar, son factores de riesgo. Si nosotros limitamos el acceso a todos estos factores de riesgo también con estrategias de prevención que muchas veces no son directas hacia el paciente, pero son de políticas públicas, por supuesto que también impactan, ¿no? Y de eso se trata este día, de todos, yo siendo abogado, yo siendo ingeniero, yo siendo nutriólogo, yo siendo psicólogo, ¿cómo puedo ayudar a prevenir el cáncer? Y la realidad es que todos tenemos algo en que podemos contribuir, todos tenemos alguna idea de cómo poder llegar mejor a la población y cómo podemos disminuir estos factores de riesgo. Claro, y aquí lo menciona algo bastante importante, la cuestión de las políticas. Y aquí entra algo que en un inicio mencionamos. ¿Por qué es importante que los profesionales de la salud empecemos a difundir estos días, esta información en este tipo de días? Bueno, yo me fijo en los programas educativos. Hay ya ciertas condiciones que ya se empezaron a involucrar en los programas educativos desde nivel preescolar y escolar. Sin embargo, todavía faltaría un ejemplo que cuando es un día de importancia como este, bueno, también se dé un espacio en ese centro de educación para las nuevas generaciones que son las escuelas para hablar al respecto. Si se fijan, a lo mejor los que siguen nuestra página, pues bueno, tienen acceso a saber que hoy se está haciendo un día de concientización sobre esto. Los que están a lo mejor de cerca de un centro de salud donde vieron pósters, donde vieron difusión de esta campaña, pero todavía nos falta muchísimo. Todavía nos falta precisamente llegar a eso, a que se alcance a todos los sectores poblacionales, desde que en tu trabajo te digan, ¿sabes qué? Mañana como es el 4, y es Día de la Prevención contra el Cáncer, el moñito que tú quieras para apoyar el tipo de cáncer, que a lo mejor de un caso que tuviste en tu familia, a lo mejor de algo así. ¿Para qué? Para precisamente tener este tipo de conciencia y abrir precisamente hacia la población, pues bueno, el hecho de que deben estarse cuidando, de que deben estar previniendo. Y aquí entra algo muy importante. He oído por ahí que se dice, no, es que el nuevo etiquetado no importa, al final de cuentas no hacemos caso. Bueno, en algún momento cuando las computadoras surgieron, se decía esto, ¿no? Entonces, que ¿para qué la sacan si ni la sabemos usar? Bueno, ahora la brecha generacional se redujo, una computadora es fundamental y el nuevo etiquetado es una herramienta nueva que a lo mejor no sabemos usar todavía, pero que ya nos da pauta a saber emplearla. El hecho de ya tenerla ahí va a hacer que las nuevas generaciones y que algunos de los que ya estamos un poquito avanzados, digamos en edad, pues bueno, empecemos a sacarle provecho y ahora sea más sencillo ver qué producto es dañino, que sea más sencillo ver qué producto va a tener una repercusión en mi salud. Y precisamente tocando el hecho de la importancia de estas herramientas, el hecho de la importancia de la concientización, doctor, ahorita si tienen alguna pregunta es momento de hacerla. Quisiera que nos dejara para, digamos, a manera de conclusión, algunos puntos importantes, no sé si quiere hacerlo para hombres, mujeres o población en general, para cambiar hábitos y prevenir la aparición de cáncer. Sí, es muy importante y yo creo que en lo que hemos visto en los últimos años, muchos de
de las agencias que se encargan de generar información puntual para todo esto, nos especifican varios puntos que son muy importantes y que están a nuestro alcance. Uno de ellos es el prevenir, o sea, vacunarse y prevenir infecciones. ¿Por qué? Ya tenemos, al menos en México, vacuna contra el virus de la hepatitis B y tenemos vacuna contra el virus del papiloma humano. Ahí estamos impactando a cáncer de hígado, estamos impactando a cáncer cérvico-uterino, cáncer de la región anal y genital y también cáncer de la boca o de la cavidad orofaringea. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Cumplir con el esquema de vacunación que le dan a nuestros niños. Es una responsabilidad que tenemos en casa, ¿no? Ese es un primer mensaje. Eso es de cada uno de nosotros. No podemos esperar a que el gobierno vaya a nuestras casas, que lo hace en muchas comunidades, y te vacunen, ¿no? Tenemos que poner un poco de nuestra parte. Sin embargo, no son los únicos agentes infecciosos. Tú lo mencionabas muy bien y es muy importante. La única bacteria que al momento tenemos ya bien comprobado que nos puede causar un cáncer, el Helicobacter pylori, ¿sí? Y este tipo de bacterias se dice que tenemos 2.2 millones de casos al año. Al año, son demasiados, ¿no? Entonces, de estos, hasta un 13% puede llegar a migrar a alguna lesión neoplásica, un cáncer, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Eso es una infección que nos puede prevenir linfomas o adenocarcinomas del estómago y que con un tratamiento se puede erradicar y disminuir ese riesgo. Es decir, tenemos la posibilidad de prevenir ese cáncer, ¿no? ¿Cómo? Tengo la molestia, no me confío, no me tomo lo que me dice el vecino, la mamá, se me quita el mes de que estoy siguiendo, voy con el médico, tengo que ir al médico a que me diagnostiquen, que me den un tratamiento específico y así vamos a reducir. Es nuestra responsabilidad, nuestra salud, no es responsabilidad del Estado, ¿sí? Si bien es un derecho que tengamos acceso a los servicios de salud, la responsabilidad es propia de cada uno, ¿no? Hay otros agentes infecciosos que no son tan comunes en México, que son parásitos, pero este aspecto de las infecciones, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vacúnate. Tienes síntomas de gastritis, te diagnosticaron un Helicobacter pylori, trátate. Igual, ¿no? Un BPH en las mujeres, que desafortunadamente es muy frecuente, ve a tu clínica de displasias. Todos los servicios de salud, IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, tienen clínicas de displasias. No tenemos pretexto para no ser tratados de esto, ¿no? Hay otros factores de riesgo importantes. Uno de ellos es el limitar el consumo de alcohol, ¿sí? Es difícil. El 49% de la población adulta del mundo toma alcohol. Es una droga muy frecuente, si lo queremos ver así, porque lo es, ¿sí? Y nos ha causado muchos problemas de muchas índoles y el cáncer no se queda atrás. Aumenta el riesgo de cáncer de la boca, del esófago, del estómago, del colon. ¿Y cómo lo podemos prevenir? La OMS dice que es un exceso en mujeres más de 2 tragos al día y en los hombres más de 4 tragos al día. El problema es que esto en gramos, cada trago tiene entre 12 y 15 gramos, para las mujeres es 40 gramos, para los hombres 60 gramos, como algo excesivo, ¿sí? No es que eso sea lo permitido. Nosotros cuando comparamos un trago diario versus 5 tragos diarios, el riesgo aumenta 100 veces para que tengamos un riesgo de que eso nos genere a la larga el cáncer. México en Latinoamérica solo está por detrás de Chile en consumo de alcohol por persona, ¿sí? Entonces, por supuesto que es un problema también de salud muy importante el hacer conciencia de limitar o idealmente de excluir el abuso del alcohol. Otro que va muy de la mano es el tabaquismo. El tabaquismo es algo que no hemos podido erradicar, se ha disminuido. Hay políticas muy estrictas, por ejemplo, en Asia, donde se multa por fumar en vía pública. Hay espacios específicos, incluso en la vía pública, donde se tiene que fumar únicamente ahí. Ha habido avances en cuanto a los dispositivos para que se pueda fumar o no, aunque no tenemos mucha información de si no son tan deleterios, pero lo que reconocemos es que el tabaco tiene al menos 8,000 sustancias, de las cuales 70 son cancerígenas, ¿de acuerdo? No quiere decir que nos va a dar cáncer, pero nosotros tenemos aproximadamente un 30 y 40% de posibilidades en pacientes fumadores que se puedan causar.
De los casos de cáncer de pulmón, un 20% de los que están asociados, porque no todos están asociados a tabaco, pero un 20% son en pacientes que no fuman. Esto es muy importante porque tal vez yo no fumo y digo, yo no fumo, no me va a dar, pero convivo con fumadores. Esto es fumar o es una exposición de segunda mano y es muy riesgosa también. Entonces, es otra cosa que nos debe de quedar muy claro. Hay que abolir el uso del tabaco, ¿no? Conmigo y con las personas con las que me rodeo o convivo a diario. ¿Qué otras cosas son muy importantes? La alimentación. Hay alimentos que nos protegen. ¿Cuáles? Las frutas, los vegetales, una dieta alta en fibra, ¿de acuerdo? Generalmente estos alimentos, los granos enteros, nos van a disminuir el riesgo porque tienen minerales, carotenoides, tienen sustancias que por sí solas son antitumorogénicas. Entonces, vale la pena tener una buena alimentación. Sin embargo, aquí tenemos también una discrepancia social muy grande. Nosotros vamos al súper y los alimentos más caros son los orgánicos, los que están libres de conservadores. Entonces, ¿cómo podemos exigirle a nuestra población que tenga una alimentación adecuada cuando los alimentos más baratos son todos estos alimentos que están llenos de conservadores? Aquí entra el etiquetado, que nos pueda discernir en la manera de las posibilidades económicas que tengamos, qué alimento puedo yo comprar y que sea menos deleterio para mí. Conocemos también algunos alimentos que tienen relación con la génesis de cáncer. Uno es el abuso de las carnes rojas, el asar los alimentos también provoca que estemos expuestos a otras sustancias que nos pueden dar una inflamación crónica y a su vez cáncer. También se ha documentado el abuso del calcio o de los lácteos como un riesgo para el cáncer de colon. Entonces, este aspecto de la alimentación también va de la mano con nosotros. Nosotros somos un país agricultor. La realidad es que tenemos muy buen alimento de primera calidad que podemos echar mano de disminuir la ingesta de embutidos, de enlatados, de toda esta comida ya comercializada, ¿no? Toda la comida rápida. Y de la mano de esto, el ejercicio. Esto es muy importante porque es relativamente fácil. Lo único que nos pide o que nos recomienda la Asociación Americana contra el Cáncer es un ejercicio leve, que es una caminata. Tenemos que hacer de 150 a 300 minutos en la semana. Pero si corremos, si vamos en bicicleta o nadamos, que es un ejercicio vigoroso, aeróbico, solamente necesitamos hacer 75 a 150 minutos a la semana. Y vamos a tener un impacto positivo para la prevención del cáncer. Algo que me gustaría recalcar de todo esto es que todos estos factores que podemos modificar nosotros en casa y con nuestra familia, no solamente nos van a ayudar a prevenir cáncer, nos van a ayudar a prevenir enfermedades del corazón y diabetes, que también son, al igual que el cáncer, problemas de salud pública. Claro, y por ahí todos estos datos bastante importantes, sobre todo porque tienen repercusión a múltiples niveles, en especial en enfermedades que pues son las que ahorita son las primeras causas de mortalidad y pues bueno, de enfermedad en nuestro país. Y aquí nada más quisiera comentarles también la parte de aquí en Zacatecas, que somos un estado agricultor, el cuidado contra el sol, que es otra de las reacciones que tiene pues bastante impacto, ¿no? Ahí en la incidencia de cáncer. No quisiera agregar mucha información y darle muchas vueltas, quisiera que se quedaran con estos puntos. En este momento, si pueden, compartan el video, háganlo llegar a la mayor parte de personas que lo puedan, díganle, hoy es día de mundial de la lucha contra el cáncer y quise compartirte este videito donde de manera muy concisa vas a encontrar información de utilidad para ti, para algún ser querido que llegues a tener. Entonces, con esta parte, si no tiene alguna otra cosa que agregar, doctor, quisiera que concluyera para que quede muy conciso, que quede muy claro y que este sea el cierre, ¿no? Estos hábitos que se pueden modificar y que nos van a ayudar a prevenir, pues bueno, la aparición de cáncer. No sé qué le parezca, no sé si tenga ahí por alguna otra cosita que agregar. No, únicamente recordarles que escuchen su cuerpo, conozcan su cuerpo. Si hay alguna anormalidad, acudan a una revisión con su médico familiar. Si tienen un diagnóstico de cáncer, acudan con especialistas de cáncer. No hay que perder el tiempo, no hay que perder recursos.
El cáncer solamente nos da una oportunidad de hacer bien las cosas. Y eso, con un equipo de expertos en oncología, seguramente lograrán un buen control o una cura de la enfermedad. Pues bueno, muchísimas gracias, doctor. Por ahí nos despedimos. Gracias a todos los que nos siguieron por ahí. El doctor Julio nos manda saludos, doctor, residente hoy del Hospital General, ya casi culminando su residencia de cirugía. Un saludo para todos, agradecerle su tiempo y pues me despido. Que tengan muy buenas noches. Saludos a todos, nos vemos.